Bien, hemos iniciado la grabación y en esta ocasión, mis hermanos, yo quiero que ustedes donde están allí tomen su Biblia, tengan una Biblia a mano y un cuadernito de notas para tomar apunte así sencillo. Yo voy a estar con mi Biblia aquí y vamos a hacer una síntesis, pero a lo mejor hasta sorprendente, de lo que es la teología sistemática desde tres capítulos de la Biblia. ¿A qué me refiero? Me refiero, mis hermanos, a que según los especialistas, teólogos bíblicos y teólogos sistemáticos, algunos de ellos han llegado a la conclusión que los tres primeros capítulos del Génesis resumen toda la teología que encontramos en el resto del Antiguo Testamento, y no solo en el resto del Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia. Vale decir que en Génesis capítulos 1 al 3, todo está en una sencilla forma, pero está todo lo que la Biblia tiene que decir o enseñar al respecto del conflicto que tenemos entre el bien y el mal. Y precisamente en ese sentido nosotros vamos a ir con nuestras Biblias, lo vamos a hacer así con nuestras Biblias, mirando e identificando esos puntos marcadores que nos dicen qué es y cómo funciona esta declaración de los teólogos en cuanto a la teología sistemática. En primer lugar, una de las cosas que podemos ya ir introduciendo, si ustedes están mirando Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Cómo dice ese versículo de Génesis 1:1, mis hermanos? Hasta lo podemos repetir de memoria porque es muy sabio. ¿Cómo dice esa declaración? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Correcto. Es interesante, muchas gracias, mi hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que en este aspecto, la teología bíblica y también la teología sistemática, pero a partir de la Biblia, no parte especulando de dónde salió Dios, sino de dónde salieron todas las cosas que no son Dios, porque Dios existe, está presente y es eterno. Y nos está diciendo que todo aquello que no es Dios tiene un principio en el acto creador de Dios. Por lo tanto, la teología bíblica y la teología sistemática asumen y dan por sentado la existencia de Dios. Eso no es discutible, porque la Biblia no comienza diciéndonos, ¿sabían ustedes que existe un ser superior llamado Dios y que a él le podemos atribuir la creación de todas las cosas? No, no comienza así la Biblia. Nos dice que en el principio de todo está el acto creador de Dios, de los cielos y la tierra. O sea, la creación en forma total y absoluta. Este es uno de los puntos claros en cuanto a la creación. Y es maravilloso saber que en hebreo este versículo tiene 7 palabras, 7 términos. Y el número 7 en el lenguaje bíblico es número de perfección. Y algunos han llamado la atención a que esta primera gran declaración apunta a ese acto creador perfecto de Dios. ¿Ya? Y el segundo versículo, ¿cómo dice? ¿Quién puede leer el versículo 2? El versículo 2. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz
del abismo y el Espíritu de Dios Se se movía movía sobre la faz. sobre los lugares. Así es. Muchas gracias, mi hermano. Exactamente. Entonces, ¿qué me dice aquí? Aquí donde dentro de la teología sistemática se hace un punto y hay que hacer una aclaración y que sirve para entender nuestros orígenes y que esto es parte de todo lo que es la enseñanza teológica de la Biblia. Se cree, y los teólogos asumen, que en un momento que la Biblia no nos dice cuándo fue, Dios creó el universo, le da la existencia. El cuándo eso ocurrió, la Biblia simplemente lo llama en el principio. Creó Dios los cielos, el universo, se lee allí, o algunos sugieren que leamos el universo con todos sus componentes, y dentro de ese universo, la tierra. Pero la tierra fue creada como materia prima para un plan posterior, así como lo están, por ejemplo, los planetas que nos rodean en nuestro sistema solar, Júpiter, Marte, Venus, que están en una condición en que a lo mejor en algún momento en el futuro Dios puede tener un plan de acercarse a estos planetas o a cualquier otro que haya en el universo, ordenarlo y poner en ellos una creación nueva. Por lo tanto, la Tierra habría quedado en esta condición. Pero cuando llegó el tiempo, que no sabemos cuánto tiempo, la Biblia no nos dice qué tiempo es, ni cuánto pasó, por eso es que hay algunos que creen que hay una brecha temporal entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 en cuanto a la creación de la tierra. En un momento dado, que no sabemos cuándo fue, la tierra, que ya estaba, porque dice la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ya? Y estaba rodeada de tinieblas, estaba como materia prima, simplemente en una condición en que todavía Dios no había ordenado la vida. Dios se acerca a la tierra a través del Espíritu Santo y comienza su obra de creación. Punto importante en esto, mis hermanos. La Biblia nos dice que Dios creó el universo, todas las cosas, Dios es el creador, pero aquí también me está diciendo que el Espíritu Santo también participó en la creación. Y la Biblia en el Nuevo Testamento me dice que Jesús, Juan 1:3, me dicen, por él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, aquí está la presencia de la deidad, de las tres personas divinas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Fíjense que cuando nosotros leemos aquí en la Biblia que el Espíritu Santo se movía, el término hebreo da a entender como que aleteaba, como los pajaritos, como las aves que aletean cuando se van a posar sobre el nido para empollar a sus huevitos. Ese es el término que usa aquí la Biblia para decir, y el Espíritu de Dios se movía, es decir, se preparaba para lo que era el acto creador. ¿Cómo estaba la tierra en ese minuto? Estaba desordenada, vacía, era un caos, había tinieblas, las aguas estaban, era un planeta líquido, en otras palabras, no había ninguna cosa donde hubiera tierra seca, todo era simplemente como hoy día lo es Júpiter o quizás como lo es Saturno, planetas gaseosos donde no podemos identificar fácilmente su parte sólida porque todo está acuoso y gaseoso. Aquí la Tierra estaba en estado completamente acuoso, debe haber sido un planeta helado porque no tenía luz y estaba todo rodeado de oscuridad. Y de ahí viene el otro elemento. Ya tenemos aquí un elemento claro en la teología sistemática: la existencia de Dios y Dios como creador. Eso nos debe quedar claro. Dios es el creador y la Biblia comienza diciéndonos que Dios creó
el universo y no nos habla de que Dios fue creado o que de alguna manera surge Dios de algún lado. La teología bíblica nos da por sentada la presencia de Dios. Y después viene ese relato que nosotros sabemos. Dentro de la teología sistemática está la doctrina de la creación. La doctrina de Dios, la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo, ahora la doctrina de la Trinidad que la estuvimos viendo. Y ahora tenemos aquí la doctrina de la creación. Dios creó el mundo ¿en cuántos días? En 6 días. 6 días y el séptimo reposó. Pero ¿sabían ustedes que hoy día hay gente que dice que estos no son 6 días, sino que pueden ser millones de años? Hoy día la teología moderna, que ustedes pueden leer, les va a decir que los capítulos 1 al 11 del Génesis no son historias, sino que son mitos y leyendas. Son no históricos. Disculpe, pastor, ¿del 1 ¿Sí? al qué? No son históricos, son No, Génesis, mitos. ¿del 1 al qué? Del Perdón, 1 al 11. del 1 al 11. Del 1 al Bueno, 11. Génesis, capítulos 1 al 11, simplemente son leyendas. gracias, pastor. Ya de nada, mi hermano. Entonces, ¿qué, qué trabajan con esto? El tratar de tomar la doctrina bíblica de la creación y armonizarla con la filosofía de la evolución. Como la evolución dice que el universo y lo que tenemos tiene alrededor de 13.000 millones de años desde el Big Bang o la gran explosión, entonces hay que hacer concordar el relato bíblico con eso, para concordar con las ciencias humanas, con la mentalidad humana. Hay otros que supuestamente ellos, no sé cómo lo descubrieron, pero ellos dicen, y están ahí nuestros hermanos, los testigos de Jehová, dicen que ellos, nunca lo explican, ¿ah? Pero dicen que ellos hicieron un estudio y descubrieron que cada día de la creación duró 7.000 años. Por lo tanto, la creación total dura 49.000 años los 7 días. Cuando uno le pregunta, a ver, ¿pero de dónde sacan ustedes eso? Y muestran el texto de Pedro que dice, porque para el Señor un día es como 1.000 años. ¿Se da cuenta, mi hermano? Si aquí la Biblia dice, ¿y que fue un día? Esto puede ser 1.000 años. Hermana Julieta. Exactamente eso, pastor, que hay muchas teorías, incluso los judíos dicen que el Señor, que para el Señor crear los cielos y la tierra, que él se basó, su trabajo fue eh, un día que para nosotros representa 1000 años. Entonces, pues uno se pone a pensar el anterior interrogatorio que estaba haciendo ahora. Muchas personas dicen que hace 14.000 millones de años. Y entonces nosotros que tenemos a Jehová Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, entonces a mí me surge esa pregunta, ¿de dónde sacan la teoría ellos de que los dinosaurios tienen 9.000 millones de años? Entonces, ¿hasta dónde eso puede ser cierto? Gracias, pastor. De nada. Mire, mi hermana, fíjense que hay una cosa que es interesante en esto. Las ideas surgen simplemente de las construcciones que el ser humano hace. Netamente, son netamente nuestras suposiciones, nuestras. Nosotros hemos inventado que a lo mejor esos 14.000 millones de años luz que se produjo supuestamente el Big Bang. Resulta que otros estudios muestran que es mucho más tiempo y hay contradicciones. Un estudio que se hizo ya hace varios años atrás descubrió en unas estrellas antiguas
unos átomos cargados eléctricamente que se llaman isótopos. Isótopos de torio, así se llama el elemento, torio. Y contaron la edad del isótopo de torio en esas estrellas. Y los isótopos de torio de esas estrellas mostraron que tienen una edad de 40.000 millones de años luz. En otras palabras, como 3 o 4 veces la edad del universo. Y eso los científicos no lo comunican públicamente porque esos descubrimientos les destruyen sus teorías. Porque ellos dicen que todo se creó hace 14.000 millones de años con el Big Bang, pero descubren por método científico estos elementos que los superan, pero por 40.000 millones de años. Fíjense, estamos hablando de 14.000 y esto otro tiene 40.000. Entonces, ¿qué muestra eso? La incongruencia y la inconsistencia de las posiciones que son simplemente suposiciones filosóficas. Y aquí nosotros, como teólogos, como estudiantes de la Biblia, nosotros nos basamos en la literalidad del texto de Génesis 1. Porque Génesis 1, fíjense lo que dice en el versículo 5, la segunda parte. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Fíjense que el texto bíblico es bien claro. Dice, hubo una tarde y hubo una mañana y completó un día. ¿Qué me está diciendo el texto aquí? Una cosa que nadie puede negar. ¿Qué cosa, qué elemento cronológico y de tiempo tiene solo una mañana y solo una tarde? Sí, ¿Qué me señor. responde usted? Ujú. El día, ¿El el día de espacio cuántas horas? de 24 horas. El día de 24 horas. Mm, Aquí no hay doble lectura. Es más, mm, especialistas en el hebreo, eruditos en el hebreo, dicen claramente que cuando el número, un número ordinal, como primero, segundo, o número uno, número dos, se encuentra con los elementos tarde y mañana, la idea del hebreo es innegablemente, y la única interpretación es un día de 24 horas. Aunque no les guste a los que quieren ver periodos más largos, la Biblia nos enseña un día de 24 horas. Miren, les voy a hacer preguntas y ustedes vamos a descubrir cómo, cómo hay un elemento que nos vincula con la creación en el día de hoy. ¿Por qué el año tiene 365 días? ¿A qué fenómeno astronómico se debe el año? Cualquiera de ustedes que me responda, mi hermano. eh, Pues, pastor, yo en lo poquito que sé, que he podido averiguar, es que fueron digamos, el calendario hebreo. Ellos sí, el calendario de ellos tengo entendido que no ha sido alterado, que llegaron el Imperio Romano y entonces ellos empezaron a ver de que había un desfase en la rotación del Sol, ¿Ya? que el calendario hebreo es unilunar, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Ya sí, sí. Pero, ¿a qué se debe el año? ¿Qué fenómeno produce el año, mi hermana? Mm, Profe, ¿Sí? con referente a la pregunta, ¿por qué existe 365 días al año, cierto? ¿Sí? ¿A sí, qué fenómeno astronómico se debe? Yo creo que se debe principalmente al tiempo que tarda el planeta la Tierra, Es que da vuelta lo que completa, tarda, al ¿correcto? ajá, Sol, ujú, ¿sí? Es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de ¿de qué cosa? del Sol.
del sol. Correcto, correcto. El al sol. año tiene una razón astronómica. Se debe al tiempo que se demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, en hacer un círculo. Y eso se demora Sí, sí, 365 días y cuarto, ajá. un par de horas más, ¿ya? Eso se puede ver 5 horas, 48 minutos y 56 segundos, ¿no? Una cosa así, ¿o no? Exactamente, exactamente. Por eso que Mm, cada 4 años nosotros agregamos un día al calendario Ay, y a esos años le llamamos año bisiesto. Es para ujú. poder coordinarnos con el verdadero calendario astronómico, ¿ya? Para no ir Astronómico. quedando sí. desfasados. Ahí ya tenemos la razón del año. El día, ¿por qué el día tiene 24 horas? ¿A qué fenómeno astronómico se debe el día? Ay, A lo que se demora, ¿qué cosa? la luna La Tierra, ¿en qué? en darle vuelta alrededor En de dar una vuelta sobre su propio eje. él. Eje. Ay, así se nos olvidó. Ah, Vivimos pero en aquí lo recortamos primaria. recordando, pues, mi hermana. Entonces, Sí, la Tierra se demora 24 horas en dar horas. una vuelta sobre su propio eje. O sea Lo que es. el día y el año tienen una razón astronómica por qué el año tiene 365 días y el Ujú, día tiene 24 horas. 24 horas. Ahora, ¿por qué el mes tiene 30 días? ¿A qué fenómeno apuntamos Mm, con el mes? 30 y 31, pastor. Hay 30 y meses de... 31 ahí lo ponemos, pero generalmente el promedio es 30, porque Ujú. después lo vamos coordinando con meses que tienen menos días, con otros que tienen más días. Y eso ¿A qué se se... debe a las fases de la luna. Luna. Ujú, Las fases de la luna. ujú, ujú. La luna tiene un promedio de 28, 29 días y medio en dar una vuelta alrededor de la Tierra. De la Tierra. Entonces, el mes lo hemos construido a partir del fenómeno astronómico Del- de las fases de la Luna. El día por la rotación de la Tierra y el año por lo que se demora la Tierra en dar una vuelta al Sol. Pero aquí les pregunto a mis hermanos, ¿por qué la semana tiene 7 días? Ay, pastor, nos está desmenuzando todo muy bueno. ¿Por qué tiene 7 días? Porque está establecido en la palabra de Dios que está el primero, segundo, tercero y que el sexto día, el séptimo día el Señor descansó. ¿Así se contaron? ¿Sabe, hermana? Esa, aunque usted no lo crea, es la única respuesta válida que han encontrado los que se dedicaron a estudiar, pero a fondo este tema. Durante el siglo XIX se pusieron a estudiar por los fenómenos astronómicos y estudiaron de a dónde y por qué razón la semana tiene 7 días. Oiga, y en todos los lugares del mundo la semana tiene 7 días. Y no hay, y que quede bien claro, no hay ninguna razón astronómica, no hay ningún fenómeno en la naturaleza que diga Mm, que la mm, semana tiene que tener 7 días. La única razón es la creación de Génesis. ujú, La única ujú, razón. Saben mm. que esto lo descubrieron los franceses en la Revolución Francesa en 1793. Y ellos, como dejaron por ley de creer en Dios, ¿qué hicieron? Inventaron una semana de 10 días. Alteraron el ciclo semanal. Mm, ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los 7 días de la semana era un vestigio bíblico, pero si ellos no creían la Biblia, prohibieron su lectura, la quemaron, negaron que Dios existiera, declararon mm, que la razón humana era el único Dios de Francia. Por lo tanto, mm. pusieron una semana de 10 días y fue un caos. Desastre. Durante 3 años y medio tuvieron esa semana de 10 días. Oiga, los accidentes laborales aumentaron, las enfermedades de la gente se caía
como en ese tiempo usaban muchos hornos, caldera y carbón, se caían dentro de las cuestiones hirviendo en los carbón y morían quemados. Los aumentos de ataque cardíaco aumentaron. ¿Por qué? Porque el cuerpo no les daba para trabajar, porque tenían 2 días de descanso. Eran 10 días, pero trabajaban 8 y descansaban 2. El cuerpo no les dio para estar trabajando 8 días continuos. Y fue tal el desastre, hasta los animales caían desmayados y muertos, tanto trabajo que les hacían hacer. O era el común, pero alteraba el ciclo. Cuando se dieron cuenta del desastre que estaban teniendo, tuvieron que volver a la semana de 7 días. Y en todo lugar del mundo, la semana tiene días, y ¿saben? Es un vestigio que nos habla de esto, mis hermanos. La única razón por la que la Biblia, o sea, la única razón por la cual la semana tiene 7 días es la Biblia. Y eso, aunque le moleste al Señor que no cree en Dios, aunque le moleste al Señor evolucionista, Él no puede dar ninguna razón concreta y real de por qué la semana tiene 7 días. Solamente la razón es bíblica. Oiga, pastor, muchísimas gracias porque de verdad es maravilloso. Ahí la palabra lo dice muy clarito. Y fue el día y la noche. ¿Dónde es que está? Que me toca Génesis, mirar. versículo 1:5. Sí, y dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Más claro para dónde. Claro. Exactamente. Y después tenemos, y fíjense cuando nosotros lo leemos después en Éxodo 20. En Éxodo 20, el mandamiento nos recuerda este hecho de Génesis, porque cuando Dios le dice al pueblo de Israel, oye, ustedes van a descansar los sábados, ¿ya? Y les da la razón, ¿qué les dice? Fíjese, Éxodo 20, versículo 11. Y ahí está la razón, dice. Porque en 6 días Ya, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Si estos días eran millones de años o miles de años, ¿cómo le iba a decir al pueblo de Israel que descansara un día de 24 horas cuando estos días en realidad duraron miles o millones de años? El mandamiento está apelando a que los días, los 6 días de creación mencionados en Éxodo 20:11, nos están recordando que la creación de Génesis 1 se hizo en 6 días literales. Literales. literal. Pero hoy día la teología está diciendo que no. Todo esto sí es un mito. Así que te van a topar con eso, mis hermanos, con gente que les va a salir con esas cosas. ¿Ya? Sigamos, sigamos. Ahora, fíjense lo siguiente, mis hermanos. Aquí aparentemente tenemos una contradicción. ¿Qué creó Dios el primer día? ¿Quién me puede leer Génesis 1:3? Y dijo Génesis Dios, 1:3. sea la luz, y la luz fue hecha. Correcto, gracias, mi hermana. Pero aquí ahora yo les pregunto, oiga, pero aquí hay una contradicción, porque fíjese lo que hace Dios en el 4º día. Génesis 1:14. ¿Quién lo puede leer? Génesis 1:14. Sí. Hermanos, ¿Quién puede leer Génesis 1:14? Ya yo lo leo. Ya, por favor, mi hermano Jonathan. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y para estaciones, para días y años. Correcto. Bueno, y aquí no, pero bueno, ¿cuándo creó entonces la luz? ¿Qué creó Dios el primer día y qué creó en el cuarto? ¿Creó 2 veces lo mismo? Y aquí los incrédulos dicen, ¿ven que la Biblia se contradice? Porque aquí en el primer día Dios crea la luz y otra vez en el cuarto crea lo mismo. ¿Se habían dado cuenta no, de eso pero él ustedes, está mi hermano? hablando de lumbreras, él está hablando de lumbreras.
¿Ya? Van a producir luz, pero para diferenciar el día de la noche, las lumbreras. Ya. Por ahí vamos. Nosotros en la doctrina de la creación entendemos que el texto, lo que dice el texto, Dios creó luz. En Hebreos dice or. Dijo Dios, haya luz. Y lo que apareció es luz. Iluminó la tierra. Acuérdense que la tierra estaba oscura y vacía. Pero en el día cuarto, la Biblia dice, y dijo Dios, haya lumbreras. La palabra lumbreras es la palabra hebrea ma-or. Y la expresión ma-or significa fuentes de luz. Mm. Y aquí está la diferencia. En el primer día Dios creó la luz que iluminó la tierra y determinó el primer día de la creación. Pero en el cuarto día, Dios, para conservar esa luz, puso ahora las fuentes de luz, que son el sol y la luna. Ahora, una cosa que tenemos que decirle, cuando dice Dios aquí que Dios creó o hizo, fíjense, dijo Dios, haya lumbre la expansión de los cielos para separar el día y la noche y las estaciones, y sean por señales la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, e hizo. La palabra hizo del versículo 16, hizo, es la palabra hebrea asar, asar, y la palabra asar significa crear, significa ordenar, significa poner en su lugar, significa moldear, significa dar forma. Por lo tanto, con toda esa gama de significado de esta palabra, asar, podemos leer el texto de la siguiente manera, que en el cuarto día Dios puso, ordenó o puso en el lugar donde hoy día están al sol, a la tierra y a la luna. ¿Para qué? Para que la tierra se beneficiara de la luz del sol y durante la noche de la luz de la luna. Por eso que la luna, antiguamente se creía que la luna era poco menos que un hijo de la tierra. Yo me acuerdo de cuando niños los libros mostraban como una tierra que tenía como un huevito para el lado así, como que la tierra estaba embarazada, ¡pum! Y de ahí se desprendió la luna y quedó ahí arriba firmada. Pero cuando los astronautas fueron a la luna y trajeron material de la luna a la Tierra, se dieron cuenta que el material de la luna no se parece en nada al material de la Tierra. Y eso confirmó la creación. Dios puso la luna allí en órbita. Toma la luna, el Señor dice, mira luna, tú te vas a poner aquí, dando vueltas alrededor de este planeta que estoy creando y tú le vas a dar luz durante la noche. Y a la Tierra y a la luna la pone en una ubicación, dice, este sol me conviene. Y Dios elige un sol, el tamaño del sol, la distancia del sol. Si el sol fuera más grande, nos quemamos. Si estuviéramos más cerca del sol, también nos quemamos. Si estamos más lejos, nos enfriamos. Si fuera más grande o más chico, la gravedad del sol no habría permitido la vida. O sea, Dios elige el sol correcto, la distancia correcta, la luna correcta, todo ordenado, armoniosa y perfectamente para que la vida sea lo que Dios quería en esta tierra. Y eso no es casualidad, mis hermanos. No es casualidad. Y eso hay que reconocerlo. Y eso hay que valorarlo. Hoy día nosotros le prestamos poca atención a lo que es el tema de la creación en estos aspectos. ¿Quedó claro lo que estábamos explicando, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Usted cree que el hombre
haya pisado la luna? Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. No, porque yo creo que, acuérdese, hay un versículo que, bueno, hay una historia que las Torres de Babel, ¿Ya? yo lo asemejo con eso, porque se acuerda que estaban construyendo la Torre de Babel, que querían llegar al cielo, y qué es lo que hizo Dios, le mandó para que todo el mundo, para que hablen lenguaje diferente, ¿cierto? Ujú. Entonces yo lo asemejo que el hombre, eso yo creo que es teoría del hombre, porque ninguno puede pisar la luna, eh, 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 nada, porque Dios el único que hizo la luna y la tierra, pero el hombre no puede pisar más allá de la creación que hizo Dios. Entonces yo creo que esa teoría que dicen que el hombre pisó la luna es mentira. Yo pienso que es mentira. Otros dicen que es verdad, otros dicen no sé, otros dicen que se puede comprar, hay seres vivientes. Yo creo que no hay seres vivientes. Como muchos dicen que hay extraterrestres y todo eso es mentira. Porque la Biblia no hubiese hablado de extraterrestres o ¿Ya? de otra dimensión. La Biblia no menciona ninguna parte que existen terrestres. Como yo he escuchado predicaciones que dicen que sí hay vida en la tierra, en otra parte. Yo creo que no, porque la Biblia no menciona. Primeramente Ya, mi ahí yo hermano. creo que, no sé, yo Respecto, pienso eso, profe. sí, no, está bien, está bien. No, sí, está bien, ese es nuestro pensamiento. Pero Sí, aquí nosotros ahora vamos a ir comparando nuestro pensamiento, que qué podemos nosotros decir al respecto. Miren, vamos a ir a la, a la Biblia y vamos a hacernos la siguiente pregunta. Y lo vamos a ver, pero desde el aspecto bíblico. Satanás y sus ángeles, ¿dónde vivían originalmente? en En el el cielo. cielo. En el cielo, ¿ya? Pero dice, vamos a Apocalipsis 12, no pierdan ahí Génesis, vamos a Apocalipsis capítulo 12 y fíjense lo que nos dice el versículo 7. Después hubo una gran batalla ¿en qué lugar? Cielo. En En el el cielo. cielo, ya donde Dios habita. Y allí quienes peleaban, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Versículo 9 nos dice la que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ah, el dragón que peleaba contra Miguel y sus ángeles es Satanás. Y el dragón tenía también ya sus ángeles. ¿Quiénes están peleando aquí? Si tuviéramos que traducir este lenguaje, Los ángeles de Miguel y los ángeles de Satanás. con Satanás incluido. Ahora fíjese lo siguiente. Si estamos mirando eso, dice el versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos, ¿dónde? En En el el cielo. cielo. Y Mm. fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás y los ángeles, ¿de dónde vienen entonces? ¿Son de la tierra ellos? No, eran, No, eran del cielo, Eran del cielo, pero ¿a dónde se vinieron? aquí a la tierra, fueron lanzados. Entonces, ahora vamos a hacer la pregunta ese. Entonces, si no eran de la tierra, entonces la palabra técnica para decir fuera de la tierra es usar la famosa palabra extraterrestre, ¿cierto? Fuera de la tierra. Porque no eran de la tierra. Satanás y sus ángeles no son de la tierra. Por lo tanto, ¿se les puede llamar a ellos extraterrestres? Permítame, pastor, y yo que creo que, yo creo, bueno, profe, que esa teoría del hombre, yo creo que no se le puede llamar extraterrestre. Yo creo que es mentira. ¿Por qué? Porque yo, como había dicho al principio y sigo diciendo, yo me baso a través de la Biblia, de la palabra de Dios.
no ¿Y me qué le hemos baso leído? ¿Y qué acabamos de ver, hermano? sí, no me baso a través del hombre lo que dice. Yo tengo que basarme en lo que dice la palabra de Dios, nada más que eso. ¿Y Y qué si dice no, la Biblia? La Biblia no me demuestra que hay extraterrestres, Ya. no hay. Eh, Entonces yo, yo les digo, a ver, hermano, vamos a hablar de los extraterrestres, de esos extraterrestres que andan en platillos voladores, que andan con antenitas verdes, que toman amoníaco, que nos muestra Hollywood. No, estoy completamente de acuerdo con ustedes, esos extraterrestres no existen. Pero sí hay un ser que no es de esta tierra. Satanás no es de esta tierra. Porque acabamos de verlo en la Biblia, y lo acaba de leer usted y lo hemos leído los que estamos aquí presentes, que dice claramente que el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Lo que significa, hermano Jonathan, Sí, quería decir una opinión que también tengo que espero que no lo tomen a mal. Hay también parte de la Biblia que también se dice que en la Biblia está dicho lo que Dios quiso que nosotros supiéramos de todo. Pero eso también quiere decir que hay muchas cosas que nosotros no sabemos, que Dios sí sabe. Y en ese sentido se entiende que va a ser revelado a las personas que Él exactamente, estime conveniente. Y exactamente, lo más probable es que en eso puedo suponer, como hipótesis, que hay muchas más cosas de lo que está escrito en la Biblia. Que eso va a ser revelado, así como a Juan Dios le reveló eh, el Apocalipsis y le reveló, y a Pablo le reveló el infierno. eh, Así también pueden haber muchas más cosas que nosotros no sabemos y no le quiero quitar importancia a la Biblia, sino que hay cosas, en la Biblia siempre se ha dicho, y que decía que puedo equivocarme también, que la Biblia solamente está escrito lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. exactamente. Y que Dios quiere que lo sepamos como Él quiere que lo sepamos. Hermano Cristian, Eh, Buenas noches, pastor, buenas noches, queridos hermanos y buenas noches. hermanas. También hay que recordar lo que presenta el libro de Job. También es importante que ahí aparece Exactamente, se me adelantó, un hermano, y tiene toda mensaje la razón. importante, claro. Y ¿Qué ahí nos dice revela allí? claramente. Claro, allí Job dice que vinieron a reunirse delante de Dios todos los hijos de Dios, entre los cuales, ¿quién iba colado? Permítame la expresión, Satanás. Y Dios le pregunta, Satanás como representante de la tierra. como representante de la tierra. Entonces, quizás la Biblia no nos detalla así quiénes son esos otros seres. Ahora, fíjense, Pablo dice que somos espectáculo para el universo, para el cielo. O sea, podría ser que Pablo también nos esté dando a entender que en algún lugar, muy lejos de donde los seres humanos husmiemos, Dios tenga otros hijos, seres santos, perfectos y obedientes a su voluntad. Es posible. La Biblia no lo niega. Pero sí estoy de acuerdo con mi hermano ahí PC, no me acuerdo su hermano, me disculpe, lo voy a identificar por el dato que está ahí, que eso que dicen a la manera como lo muestra la ciencia humana acerca de los extraterrestres, lo que lo muestran las películas, lo que lo muestran en los libros, no, esos seres extraterrestres no son lo que un cristiano cree, eso es show, eso es mentira. Nosotros nos Pero basamos hermano, simplemente, perdón, ¿sí? permítame, pastor, que yo quiero que me quede clara esa parte. Yo he oído decir y me parece viable que dicen que esos ángeles que fueron lanzados del cielo están aquí y son demonios. Correcto, están aquí en esta tierra y ellos no eran de la tierra. Dios no los creó en esta tierra la creó para Adán y para Eva y ellos se vinieron a esta tierra o como dice Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, al 10 incluso, fueron expulsados del cielo y al ser expulsados del cielo ellos engañaron a Adán y Eva
y se quedaron en esta tierra. Incluso, ¿cómo lo llama el Señor Jesús a Satanás? Al final de su ministerio, ¿va a ser echado afuera quién? El engañador Más que el engañador, el príncipe de las tinieblas. de este Mundo. Ah, mundo. ya. Fíjense, Ajá. vamos a buscar ese. Déjeme, al Sí. tiro le doy el texto, el príncipe de este. Oh. Ahora es echado fuera el príncipe. Eso está en Juan, no me acuerdo si es Juan 16 o Juan 14. Déjeme, a ver si ahora. Si lo tiene alguien ahí a mano, por favor, que me lo Eso me comparta. parece, eso me parece que está en Juan 12, 31, una cosa así, ¿no? Ahora el juicio de este mundo hará el príncipe de este mundo, será echado fuera, Correcto, refiriéndose a Satanás, ¿cierto? es Satanás. Mm. Y él venía, Exacto. fíjense, Satanás se hizo el príncipe. ¿Quién era el verdadero príncipe de este mundo? Adán. Porque Dios le encargó a Adán que sojuzgara y señoreara sobre este mundo. Mm. Pero Adán le entregó su autoridad a Satanás cuando comió del fruto. Y Satanás, frescamente, por decirlo de una manera suave y coloquial, se toma de toda la autoridad que le pertenecía a Adán. Por eso Cristo viene y dice, no a Satanás. El príncipe que yo elegí es Adán, no tú. Y ahora, con mi muerte en la cruz y mi resurrección y por mi sacrificio, tú, que te fuiste el príncipe de este mundo, serás echado fuera. Y el reino volverá a quién? Al verdadero príncipe. Porque el rey del mundo es Dios, Cristo. Pero el príncipe que él tenía era Adán. Y el reino volverá a ser dado a Adán. Mire qué hermoso. Mm. ¿Ya? Entonces, nosotros no hablamos de extraterrestres, nosotros hablamos de los demonios y los ángeles caídos que se han venido para acá, que no eran de este mundo y que han luchado y que siguen luchando contra el, el ser humano. Hay una presencia, y Pablo lo habla, de esos huestes de maldad, de esos espíritus en las regiones celestes. Está hablando aquí de nuestra atmósfera, que están luchando en contra del ser humano. Y el Satanás ha descendido con ira porque sabe que le queda poco tiempo. Volvamos, hermanos, a Génesis 1. Fíjense, les voy a decir o les voy a hacer una pregunta. Vamos a Génesis 1, versículo 26 y 28 al 28. Dice allí el texto bíblico, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese pasaje lo hemos leído siempre. Pero aquí yo voy a hacer una pregunta a mis hermanos. ¿Quién fue creado a imagen de Dios? ¿El hombre o la mujer? ¿O ambos? El hombre ¿Y la fue mujer? Adán, la mujer No, fue el después, hombre, después. A porque ver, pero, Dios, a ver, ¿qué dice el texto? Lean de nuevo el texto. Léanlo, no, léanlo primero ustedes con cuidadosamente, pero ahora léanlo críticamente. Dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a ¿Ya? nuestras semejanza, y señoré. ¿Ya? ¿Y el versículo 27 qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón, ahí ya dice que creó al hombre y a la mujer. O sea que sí creó a los dos. Ya.
¿Y qué dice el versículo 27? Específicamente el 27. ¿Se dan cuenta que a veces no leemos bien la Biblia? Y siempre ha estado ahí. Sí, no le damos, no entendemos lo que está escrito. Fíjense, dice, y creó Dios el hombre a su imagen. Y luego dice claramente, a imagen de Dios lo creó. ¿Y quiénes llevaban la imagen de Dios? Varón y hembra lo creó. Ambos llevaban la imagen de Dios. Eso está diciendo este texto. Pero recuerde, pastor, que aquí más adelante dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle, Correcto. Pero aquí aquí está el principio general, que el hombre y la mujer son imagen de Dios. Pero Génesis 2 nos dice después cómo Dios creó en detalle al hombre. Porque fíjense que después Génesis 2, el versículo 7 específicamente, nos va a decir, y entonces, fíjense, aquí no es un segundo relato, sino que ahora nos detalla. Eso que fue creado así, hagamos al hombre, ahora me lo explica y dice, y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora vienen los detalles de cómo creó Dios al hombre, que lo hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y fíjense lo siguiente acá, cuando Dios crea a la mujer. Fíjense en el versículo 18. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Saben que la palabra idónea significa, de la palabra hebrea nejeda, significa la ayuda de un igual hacia otro igual? Igual. Cuando aquí dice la Biblia idónea, es como si dijéramos de esta manera, es un ingeniero y para ayudar a ese ingeniero, Dios pone a otro ingeniero, un ingeniero ayudando a otro ingeniero, porque los dos son ingenieros. O un profesor ayudando a otro profesor, porque los dos son profesores. Esa es la idea del texto cuando dice, le haré una ayuda idónea. Idónea significa algo que es igual, es su contraparte. Por eso que cuando Adán la ve a la mujer, dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es como yo mismo, pero ahora en una versión femenina. Y fíjense, allí Dios establece el hogar y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y aquí hay un asunto interesante, mis hermanos. Hoy día, cuando estamos con toda esta ideología de género, este texto se vuelve tremendamente crucial. Hoy día, cuando hombres se quieren casar con hombres, mujeres con mujeres, hoy día hay gente que se está casando con sus mascotas. Gente que se está casando con perros, con caballos, con distintos animales. Ay, no. Y practican lo que hoy día se conoce como la zoofilia, ¿no? Y eso en Europa es legal. Sí, ya lo legalizaron. Qué horror. Exactamente. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Cuál es la postura de un hijo de Dios? Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por eso dice claramente, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero ahí nos surge también otra pregunta, pastor. Sí, haga la pregunta nomás. Nos queda poquito tiempo, sí, pero hágala nomás. Nuestro padre dice, dejará el hombre a sus padres, dejarán, Sí, y ellos serán uno solo, pero entonces me hace pensar a mí muchas cosas. Ejemplo, ¿había más gente? Porque está hablando inicialmente de que hizo al hombre y a la mujer. Entonces ya correcto. cuando Eva, él dice, y dejará el hombre, ¿está hablando para un futuro o en ese Exactamente. tiempo? Está haciendo una declaración de principio.
Está declarando el principio que de Adán en adelante tenía que ocurrir. Ah, perfecto. Muchas ¿Ya? gracias. ¿Ya? Mm, Por eso el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola Car- carne. Ahora, yo les pregunto, mire, voy a hacer, esto de repente uno se lo pregunta a los niños, pero también tenemos que saberlo nosotros. ¿Cuál es el nombre que Dios le dio a la mujer, mis hermanos? Eva, Eva, dice la Biblia, textual. No, eso se lo dio Adán. Anda. Varona, A ver, esto va a ser como una curiosidad, mis hermanos. Si ustedes van a Génesis varona. 3, es eso, Eh, varona también se lo dio a Adán. Sí, varona. Porque, Agar, Sí. eh, profe, Agar, No, no, perdón, no. Agar. No, Agar fue Agar, la. la mujer que le puso nombre a Dios, Dios, o no sé, la mujer. fíjense, claro, fíjense, el nombre de varona en Génesis 2:23 lo da Adán. Dice, esto, Adán está hablando ahí. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, por lo tanto será llamada varona. Ese nombre lo da Adán. Cuando Ajá. después da el nombre de Eva, ¿dónde está aquí? Acá, Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por Ajá, por cuanto ella es cuanto. madre de todos los vivientes. O sea, ese segundo nombre también lo pone Adán. ¿Cuál es el Adán. nombre que Dios le da a la mujer? Y mírenlo en Génesis 5:2. Al tiro le doy la respuesta. Quien lo tome y lo lea, mis hermanos. 5:2. ¿Cinco ¿Ya? qué? Génesis Cinco. 5:2. Ajá, Sarai, allá. ¿Quién lo puede leer? Varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos a ellos decían que fueron 2 o 12, pastor. Sí, no, 2, 5:2. Génesis 2. 5:2. Sí, dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Ah, los dos Adán. Y llamó el Sí. nombre de ellos Adán. Sí. Y llamó, Dios dice claramente ahí, y Y varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Adán. Dice ellos, Adán y Eva, el hombre y la mujer. ¿Cómo les puso Dios? Adán. Los dos se llamaban Sí, Adán. Adán, sí. ¿Por qué? Porque la palabra Adán viene de del término hebreo Adamaj, que significa polvo o greda o polvo de la tierra. En otras palabras, la traducción sería, y llamó el nombre de ellos ser humano o humanidad, diríamos, Ah, para poder entenderlo mejor. Y termino, hermanos, con esto. sí, Dios mío. Ya hemos descubierto varias cositas y ahora termino con esto, mis hermanos. Sí. El nombre que le puso Adán después de pecar. Hermano Cristian, dígame. Sí, hermano Víctor, yo tenía entendido que el Hadam tenía esa traducción del hebreo humanidad y que los dos hacía referencia a aquello, o sea, tanto Adán como Eva. Correcto, correcto, hermano. Bien dicho. Así es la información, es correcto. ¿Ya? Y Adán le puso a Eva, a su mujer, después de pecar, le puso y llamó el nombre, dice, de ella Eva, porque ella iba a ser madre de todos los vivientes. ¿Está bien el nombre que le puso, mis hermanos? Mire, Pues, fíjense que en el versículo anterior, en los versículos anteriores lo ha dicho, Dios le dijo, polvo eres y al polvo volverás. O sea, vas a morir. Entonces, y viene Adán y le pone a Eva, a su mujer Eva, madre de los que van a vivir. No le habríamos dicho, oye, Adán,
¿Tú escuchaste bien lo que te acaba de decir el Señor? El Señor te dijo que tú y tu esposa y todos tus descendientes van a morir. ¿Cómo le pones a tu mujer Eva, madre de todos los vivientes? Pónele un nombre que diga madre de todos los que vamos a morir por culpa de ustedes, porque ustedes mismos van a morir. Ay, que Adán se habría vuelto hacia nosotros y nos habría dicho, no, no me equivoqué. Yo sé por qué le puse Eva. Mm, ¿Por qué le puso ay, Eva? porque no, pero él no sabía que ella iba a pecar y a No, desobedecer. ya pecaron ya, pues si el nombre viene Ah, después ya, que ya. pecaron, mi hermano. Ah, ya. Ajá. ¿Sabe por qué le pone Eva o no? Pensando en que Adán no habría dicho no. El Yo nombre creo que que le él puse, conocía la gracia del Señor. la gracia del Señor está ¿dónde? En Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Maravilloso texto, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Car- o talón. Fíjense, lo voy a leer como dice el hebreo. Dice distinto el hebreo, ligeramente distinto. Dios le está hablando a la serpiente y le dice de esta manera, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente, Satanás, y el descendiente de ella, de la Ujú, mujer, el ujú, descendiente, ¿ya? Este, el descendiente, te herirá en la cabeza, serpiente o Satanás, y tú herirás el talón de la mujer. ujú, ¿Notan el significado? ujú, Adán escuchó que la mujer tendría un descendiente, Jesús, el Mesías, que pisaría la cabeza de la serpiente, de Satanás, y lo derrotaría. Y eso lo entendió tan bien que Adán se llenó de gozo a pesar de su condición. Satanás va a ser derrotado. Sí, va a ser derrotado porque va a venir un descendiente de ella, de Eva, que nos va a devolver a la vida, va a derrotar a Satanás y volveremos a ser lo que nunca debimos haber dejado de ser, hijos de Dios. Por eso le pone, Eva va a ser tu nombre, porque gracias a tu descendiente tú vas a ser la madre del descendiente que va a derrotar a la serpiente, a Satanás, al pecado, y ese descendiente que va a nacer de ti, Eva, mi esposa, nos va a devolver la vida. Por eso tú te vas a llamar ahora Eva, madre de todos los que van a vivir. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Entendemos a Dios. Adán ahora? Amén. Mm, Pero hay algo que, con esto termino, mis hermanos. Génesis 3:15 dice algo que es crucial para la teología sistemática y la teología bíblica. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hermanos, no es solo con la mujer, aquí está hablando también de la iglesia. Cuando el hombre pecó, se volvió amigo de Satanás, se unió con el pecado. Por lo tanto, el hecho de que el pecado lo podamos vencer y que tengamos enemistad con Satanás solo puede ser producto de la intervención divina. Dios tiene que poner esa enemistad entre usted o entre mí o entre la iglesia o entre los seres humanos y Satanás. Pondré enemistad. Y esa enemistad la tiene que poner la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo y la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente para poner esa enemistad. Esa enemistad hay que producirla. Esa enemistad es necesaria porque la amistad con el mundo y la amistad con Satanás es perdición. Y nosotros necesitamos que Dios ponga cada día esa enemistad en contra de Satanás y la amistad con el cielo.
Profe, ahí se puede decir que tomando el texto que Dios se arrepintió de hacer al hombre por lo mismo, ¿no? No, Dios no se ha arrepentido. Fíjate, vamos a eso. Buena pregunta, mi hermano. Eso está en Génesis 6 y Sí, dice es que por Dios decir que se le arrepintió. dolió. Fíjese Eso, que esa es la palabra. ya, y se arrepintió Dios. Mire, vamos a ver con esto, lo hago rapidito, rapidito, porque ya se nos fue el tiempo. Esto está aquí en Génesis 6, cuando habla de la maldad del hombre. Eh, Génesis 6:5 y dice, y Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, que todo designio, y versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la tierra. Ese arrepentimiento de Dios es, Dios se equivocó. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta dos términos. Cuando la Biblia habla del arrepentimiento del ser humano por causa de un pecado, de un error, el término hebreo es chuv, S-H-U-V larga, shuv, arrepentimiento por causa de un pecado. Siempre que Dios llama al arrepentimiento del pecado, se usa el término chuv. Si Dios estuviera haciendo arrepintiéndose aquí por un pecado, tendría que haber usado la palabra chuv. Y eso nos crearía un tremendo problema, decir, o sea, Dios se equivocó. No, mi hermano. La Biblia es muy clara. Fíjense que aquí hay otra palabra, la palabra hebrea Naham. Naham. N-A-H-A-M. Naham se pronuncia. Y esa palabra hebrea Naham se traduce en nuestra Biblia como arrepintió, pero en realidad ese término hebreo significa sentir dolor, sentir pesar, sentir profunda tristeza por algo. Dios no se está arrepintiendo. Dios está sintiendo dolor, pesar, algo que le hace llorar y le hace sentir un tremendo sufrimiento. Dios no se está arrepintiendo. Dios está sintiendo pesar porque nunca imaginó ver, por decir un lenguaje muy humano, la dimensión que alcanzó el pecado. Cómo iba a usar mal el hombre su libertad y sus capacidades al punto de que todo pensamiento del corazón de ellos era solamente el mal. Y eso es lo que a Dios le duele, porque hasta los hijos de Dios cayeron en eso. Y por eso tuvo que buscar a Adán y por eso tuvo que destruir a ese mundo antediluviano. ¿Saben, mis hermanos, los estudios que algunos han hecho en cuanto a las generaciones de la gente que vivía y que habría muerto en el diluvio? Las cifras oscilan en que en el diluvio murieron entre 8.000 a 9.000 millones de habitantes, más de los que hoy día existen sobre la tierra. Imagínate. ¿Cómo no le iba a doler a Dios eso? Y que de todos esos nadie en 120 años de predicación, nadie, excepto Noé y su familia, 8 creyeron en el mensaje de Dios. Noé condenó al mundo por fe. No sé si mi hermano ahí si queda un poquito más claro lo que usted me preguntaba. Sí. Y hoy en día, profe, hoy en día estamos en las mismas. Exactamente Nadie porque, entiende nada. correcto, mi hermano, porque como en los días antes del diluvio la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y Claro. dándose en casamiento, hoy día existe lo mismo. Hermano Bien, mis hermanos, Víctor, yo de todas maneras, a pesar de lo que ahí se nos comenta, cierto, yo creo que la gracia del Señor igual se manifestó en ese momento por porque supuesto. cuando el diluvio se originó, Matusalén había muerto. Eso también es una demostración que a lo mejor muchos de los que se arrepintieron y se iban a entregar murieron antes de que el Ujú. diluvio, digamos. Sí, sí. ¿Sabe por qué? Es interesante. El nombre de Matusalén, ¿sabe lo que significa? Cuando este hijo muera, juicio vendrá del Señor. Uy, Amén. mm, mm, Es decir, fíjense, Matusalén, todos los que escucharon el nombre de Matusalén,
¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. O sea, durante 969 años, este hombre con su nombre predicó que cuando él muriera, el juicio vendría sobre el mundo. Y el año que murió Matusalén, vino el diluvio. Por lo tanto, Dios no le dio solamente 120 años, le dio 969 años de gracia. Y los últimos 120 años con la construcción del arca fue el último gran llamado. Pastor, me surge a mí la inquietud. ¿Se podría decir que cuando la escritura dice, y Dios se arrepintió, también, digamos, en traducción hebrea, ya nos hizo la aclaración, pero pues a mí me hace pensar que de pronto fue equivocación de traducción? No es la mejor traducción decir que se arrepintió. Debería decir, y Dios sintió pesar, Le dolió. sufrió, le dolió en su corazón el ver a lo que ya había llegado al hombre. Que es lo que estamos llegando hoy día casi a Porque lo es mismo. porque es contradictorio a lo que dice a lo que dice también la palabra, que Dios no es hombre que mienta ni que se arrepienta. Correcto, y no lo Y, es. y dice y dice la traducción que él se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, yo venía analizando esa parte porque yo consideré que eso es un error de traducción. Y vea lo que nos está contando de que la traducción hebrea dice es le dolió. Le dolió. Correcto, mi hermana. Tiene toda la razón. Bien, mis hermanos, se nos ha ido el tiempo. Ha sido grato estar con ustedes. Espero que esta introducción hacia lo que ha sido la teología sistemática les motive a seguir estudiando, mis hermanos. La teología sistemática es muy linda y, por supuesto, aprender y saber leer nuestra escritura, volver a repasar esos pasajes. Nosotros estamos encontrando siempre algo nuevo en la palabra de Dios. Hoy encontramos varios. El Eso era la nombre idea. de Eva, el nombre de Eva y otros. Correcto. Bien, vamos a orar. ¿Quién levanta la manito para decir, yo oro para terminar la clase? Hablo de la manito aquí del Zoom. Ya, mi hermano Cristian, por favor, guíenos en la oración. Amén. Querido Padre Celestial, damos las gracias porque tú eres bueno con nosotros y porque principalmente tú nos has llevado a poder aprender cada día más de ti a través de estos estudios, pero principalmente porque estás revelando tu amor, tu gracia, y a través del estudio también de la Biblia en un sentido original, también podemos poder encontrar muchas de las interrogantes que a veces tenemos en nuestro corazón. Te agradecemos por eso, Señor, porque en tu infinito amor vas a través de tu palabra respondiendo a nuestro corazón, en ese sentido, aquellos problemas, aquellas dificultades y aquellas cosas que nos pueden parecer contradictorias, pero sin embargo, en tu palabra, cuando miramos en el original, podemos tener la claridad y la convicción de que tú eres un Dios de amor y que quieres salvarnos y que has Sí, Señor. preparado todo para así hacerlo. Todo Amén. te lo agradecemos en los méritos tuyos, Señor. Amén y amén. Amén. Ven. Mis hermanos, muchas gracias por haber participado de esta clase. Dios les bendiga muchísimo. Les quiero mucho en el Señor y que Dios les siga bendiciendo y acompañando en su preparación para servirle. Que Dios sea Bendiciones. glorificado en cada uno de ustedes. Igual, Muchas pastor. gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Dios le bendiga. Igualmente, Chaito, buenas noches, nos estamos viendo.